La temática de hoy es demencias, que son sintomatología y evolución. Es como la temática inicial, intentar entender qué son estas enfermedades, de alguna manera, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo fundamental. Y claro, yo os pregunto, oímos estas palabras, nos hablan últimamente de deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer. ¿Qué sentís o qué os viene por la cabeza cuando oís estas palabras? ¿Qué os viene a la cabeza? Que les tocó la China al que sea. Que les tocó la China al que sea, ¿verdad? Entre otras cosas. Les tocó la China al que sea. ¿Qué más? ¿Qué más sentís cuando oís estas palabras? Lo que se te viene encima. Lo que se te viene encima. Hay una parte de miedo, ¿no? De incertidumbre, de duda. ¿Qué más? Cuando el diagnóstico el neurólogo lo determina y dices esto, es la espera. La espera también a veces, ¿no? El diagnóstico. Claro, estas enfermedades además, todos hemos oído hablar de ellas. En algún momento todos hemos oído hablar de la palabra demencia, de la palabra Alzheimer. Entonces hay un conocimiento que a veces lleva consigo también dudas, mitos, prejuicios, que es un poquito lo que queremos ir también como viendo, digiriendo de alguna manera, claro. Y además ahí se mete también el deterioro cognitivo. ¿Qué implican? ¿Cómo se lleva? ¿Creéis que la sociedad las entiende? ¿Entiende estas enfermedades? Por ahí dicen que sí, por ahí dicen que no. Yo creo que las va entendiendo, porque esto es la Las van pandemia del entendiendo. siglo XXI y va a seguir aumentando mucho más. Desgraciadamente hay muchos casos, ¿verdad? Y claro, se oye mucho y puede generar muchas sensaciones. Vosotros lo decíais, la que se te viene encima, lo que va a ocurrir, a veces genera miedo, a veces genera rechazo. La entidad, nosotros trabajamos también una misión muy importante, es la sensibilización, la divulgación. Por eso precisamente además tenemos una responsable de todo ello. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos lo que es, no sabemos lo que realmente significa e incluso tenemos dudas o falsas ideas de lo que realmente ocurre. Queremos que la sociedad entienda y que no vea a las personas que tienen esta enfermedad como una etiqueta, como ¡ay, la demencia, el Alzheimer!, sino como la persona que han sido y que siguen siendo y que la padece. Entonces ese es un poquito el objetivo, ir intentando entender qué pasa. Para ello os voy a pedir que hagamos primero un cuestionario entre todos, ¿vale? E intentar ver si esto es verdad o mentira. Tenemos pequeñas preguntas, ¿vale? Quiero que vosotros me ayudéis a contestarlas, con lo que penséis. Dice, la demencia es consecuencia normal del envejecimiento, ¿verdad o mentira? Dicen verdad, falso, no, hasta cierto punto. Porque los hay bien jóvenes. Entonces, Es falsa. claro. ¿Por qué? Porque dice, la demencia es consecuencia normal del envejecimiento. Eso es falso, porque realmente no es consecuencia normal. Es decir, por el hecho de ir cumpliendo años, no quiere decir que vayamos a tener demencia. Hay gente que es muy mayor y que no tiene demencia. Es decir, no es consecuencia de la edad. Sí es cierto que a mayor edad hay más probabilidad de que podamos padecerla, pero no tiene por qué. Hay gente con 90, con 100 años que no tiene estas enfermedades. Es decir, no es condición sine qua non, no vamos a padecerla todo el mundo. Hay más probabilidad como otras enfermedades, que a medida que vamos cumpliendo años es posible que las podamos padecer, pero no es consecuencia normal. Los problemas de memoria son parte normal del envejecimiento. ¿Verdad o mentira? No, ¿Verdad? No. yo creo que es mentira. No, mentira. Aquí hay discrepancia, ¿verdad? Claro. Por ahí se ríen. Claro, hay un poco de trampa. Dice, los problemas de memoria son parte normal del envejecimiento. Es falso. No son parte normal del envejecimiento. Ojo, ¿por qué? Porque no tenemos por qué tener problemas de memorias. ¿Qué ocurre cuando vamos cumpliendo años? Que nuestra memoria se vuelve más lenta. Eso sí es cierto.
y nos cuesta más recordar las cosas. Lo que antes a lo mejor recordaba en este tiempo, lo recuerdo en este tiempo, pero me voy a acordar de ello. Cuando hablamos de un problema de memoria, hablamos que la persona ya no puede recordar, no puede retener información nueva. Se acuerda de lo de antes, se acuerda perfectamente, pero no se acuerda de lo que ha comido hoy, de lo que ha hecho, de lo que habéis hablado. Tiene dificultad como para aprender. Ese ya es un problema. Pero por envejecer no tenemos por qué tener problemas de memoria. Sí va a ir más lento. Mira, esta mañana nosotros trabajamos el envejecimiento activo también, con un grupo que se llama Orgullo de Ser Mayor. Y precisamente hablábamos de esto, porque cuando llegamos a cierta edad es el miedo de decir, me falla la memoria. O hablamos con la gente, es normal los problemas de memoria, no te preocupes. ¿Qué es lo que ocurre? Todos nos damos cuenta, cuando vamos cumpliendo años, de que mis piernas ya no corren a la misma velocidad, ¿verdad? Con 70, con 80 años, ¿vais a pedirle a vuestras piernas que corran como cuando tenían 20? No, ¿por qué? Porque no, sabéis que no. Claro, y yo os pregunto, ¿por qué le pedís a vuestra mente que vaya a la misma velocidad que cuando teníais 20? Claro, no da ni una. Lo vemos muy fácil en lo que vemos físicamente y lo normalizamos, lo aceptamos, pero nuestras capacidades mentales cuesta ver cómo envejecen. Cuando cumplimos años se vuelve más lenta. Si yo le pido que haga lo mismo a la misma velocidad, no lo va a poder hacer. Ahí voy a creer que tengo un fallo de memoria y posiblemente no, le voy a tener que dar más espacio. Por ese motivo, de alguna manera, esto es falso. Otra pregunta dice, ¿el Alzheimer es una demencia? ¿Verdad o mentira? Es una de muchas. Yo no lo sé, porque yo me dicen... Es una de muchas, dicen por ahí. Están diciendo que, que el de Enrique tiene Alzheimer y el médico me dice que es demencia, así que no sé si es igual, si no lo es y qué. Claro, ¿y quién tendrá razón? Dice, yo digo que es Alzheimer, el médico dice que es demencia, hay gente que muchas veces me decía, no. Esto no es Alzheimer, es demencia, es que es mucho más grave la demencia que el Alzheimer. ¿Creéis que la demencia y el Alzheimer tienen diferencia en cuanto a gravedad? ¿Una es más grave que la otra? Yo creo que la misma, lo que pasa es que yo creo que la demencia es un poco más lenta. Eso es lo que también piensa mucha gente, ¿no? Y entramos en este debate de Es que cuál lo que es nos han dicho. más grave que otra, qué diferencia hay. Claro, Exacto. Dímelo. ¿qué es esto? Esto es verdadero. Siempre pongo el mismo ejemplo para que lo entendamos. ¿Qué es la demencia? Si yo os hago la siguiente pregunta, si yo os digo, ¿un almendro y un árbol es lo mismo o es diferente? ¿Qué me diríais? Depende. Es lo mismo porque un almendro es un árbol. Eso es lo que son las demencias. La demencia es la categoría general. Es como los árboles. ¿Los árboles qué son? Seres vivos que tienen un tronco, unas ramas, unas hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Y un almendro tiene más cosas concretas. Pues las demencias es la categoría general. Son las enfermedades que afectan a nuestras capacidades cerebrales y van provocando un deterioro progresivo de las mismas, que va a interferir en la funcionalidad de ese día a día. Eso es lo que son las demencias, afectaciones a nuestras capacidades cerebrales. Pero el Alzheimer es un tipo de demencia. Es como si dijéramos que el Alzheimer es ese almendro y la demencia es ese árbol. La demencia es la categoría general, pero dentro de las demencias hay distintos tipos. Tenemos la demencia tipo Alzheimer, frontotemporal, por cuerpos de Lewy, vascular, etcétera, etcétera. Entonces hay distintos tipos. Es importante que lo veremos hoy cuando nos dicen, tiene demencia. Vale, pero ¿qué tipo de demencia? El apellido es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar pistas de la evolución de la persona y de la sintomatología de la persona, de cómo se va a encontrar. Por eso es bueno el diagnóstico diferencial, porque si solo nos dicen demencias, nos están diciendo que sí, que hay un bajo rendimiento cognitivo, que afecta a las capacidades cerebrales y que va a haber una progresión en ese deterioro. Pero necesitamos saber un poquito más, ¿no?, para poder entenderlo. Vale, ¿hasta ahí sí? ¿Sí? Vale, las demencias no tienen tratamiento, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Yo creo que es verdad. Creo que no hay tratamiento. De momento no. Por ahí dicen, no hay tratamiento, no, por ahí dicen, depende. Quería hacer una matización ahí. ¿Hay algo para frenarlas de momento? Ah, por ahí va la pregunta. Claro, no tienen tratamiento, perdón, no tienen cura,
pero sí tienen tratamiento. Esa es la diferencia. Es verdad, desgraciadamente estas enfermedades no tienen cura, no vamos a poder conseguir revertir los síntomas de la enfermedad, pero sí hay tratamiento. Vamos a poder, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Mantener a la persona, ¿vale? Conseguir que sus capacidades estén preservadas durante el mayor tiempo posible. Por lo tanto, sí hay tratamiento, sí vamos a poder hacer cosas, ¿no? Lo vamos a ver también hoy, pero ¿cuál sería el tratamiento? Sobre todo, la estimulación cognitiva. Lo que precisamente muchos de vuestros familiares hacen aquí, o en el centro que tenemos también en Toro, que sé que algunos venís desde allí. La estimulación, el poder equilibrar los déficits que tienen de alguna manera. Y la última, la memoria es lo único que se ve afectado en las demencias. ¿Verdad o mentira? Mentira. Hay más cosas. ¿En eso estáis todos de acuerdo? ¿Si alguien está en desacuerdo? Hay más cosas. Totalmente de acuerdo. Quería hacer una pregunta. Dime. Con respecto a la pregunta anterior. En las demencias, ¿qué tipo de profesionales tienen que estar implicados? Buena pregunta, pero no te la voy a contestar todavía porque la vamos a ver luego. Porque van a estar implicados tantos profesionales como áreas se van a ver afectadas en la persona. Va un poco en la línea de esta última pregunta, lo habéis dicho vosotros. No es solo la memoria es la protagonista porque todos asociamos Alzheimer, demencia, perdió la memoria, no se acuerda. Pero hay muchas más capacidades que se ven afectadas, se ve afectado el lenguaje, la orientación, la funcionalidad. Entonces, en base a esa pregunta, van a ser muchos los profesionales que se van a tener que implicar, porque una persona, yo no soy solo mi parte física, soy mi parte física, soy mi parte cognitiva, soy mis sentimientos, soy mis emociones. Por lo tanto, van a tener que ayudarme profesionales de la fisioterapia, de la enfermería, de la medicina, profesionales de la psicología, de la terapia ocupacional, del trabajo social, de auxiliares de enfermería. Es decir, vamos a tener que trabajar una cantidad muy grande de distintos profesionales de distintas áreas para poder cubrir toda mi totalidad. Hay algo que, mira, hablaba por ahí por el público, hay dos alumnas de prácticas que están formándose y hablamos un poco también de la rabia que da cuando nos ven como piezas. No, solo este área, solo trabajamos con esta parte, no, por esta. Una persona no son solo piezas, somos un conjunto de muchas piezas, pero que no puedo verlas aisladas. No puedo ver solo mi parte física sin entender mi parte cognitiva. No puedo entender mi parte cognitiva sin entender cómo me siento. Soy uno, ¿no? Y por eso es tan importante el trabajo multidisciplinar, que desde la entidad lo vais a ver cómo trabajamos distintos profesionales de distintas áreas para complementarnos como ese puzzle en el que todas las piezas forman la imagen. Sin una pieza la imagen se distorsiona. No soy solo el conjunto, sino soy mucho más de alguna manera, ¿no? Vale, hoy vamos a profundizar sobre un poquito lo que preguntabais, sobre todo esto, porque claro, cuando nos enfrentamos a esta enfermedad surgen un sinfín de dudas. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Hay tratamiento? ¿No hay tratamiento? Si le llevo a un centro lo estoy haciendo bien. ¿Qué es mejor? ¿La estimulación en casa o en un sitio? ¿Tomo una decisión? ¿No la tomo? Si la tomo, ¿soy buen familiar? ¿Soy mal familiar? Entonces, empieza a haber un sinfín de interrogantes, de dudas, de maneras de actuar. Que eso es un poco lo que quiero, que aclaremos hoy. Vamos a ver estos tres puntos. Por un lado, ¿qué son estas enfermedades? Por otro lado, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué sintomatología? ¿Qué necesitan? Y finalmente, ante la enfermedad, ¿cómo actuar? ¿Cómo debo intervenir? ¿Vale? Un poco veíamos ahí la definición, demencia. Os lo decía antes, ¿qué es? Patología que afecta a las estructuras cerebrales de la persona y va provocando un deterioro en todas las esferas de su vida. En ese puzzle que decíamos, no solo las piezas, toda la totalidad, ¿no? Capacidades cognitivas que van a influir luego en la funcionalidad de la persona, en ese día a día, ¿vale? Que van a ir impidiendo que la persona pues realice de forma autónoma las tareas que posiblemente todos los aquí presentes realizáis de forma autónoma. Y va a interferir en ese día a día. Claro, hay distintos tipos. ¿Habéis oído alguna vez hablar del término demencia senil? ¿Existe o no existe? ¿Es útil? ¿Qué es la demencia senil?
¿Qué le pasaba con Yo lo he oído mucho, Tú lo has oído mucho, pero ni idea. Deterioro cognitivo. Vale, es un término ya obsoleto, es un término que ya no se usa y que debemos ir erradicando. ¿Por qué? Porque el término senil realmente lo único que indica es que la persona es mayor de 65 años, si no sería demencia presenil, ¿vale? Entonces es un término obsoleto, solo nos está diciendo que la persona, decía Tomasi, tiene un deterioro cognitivo, exactamente. Que esta es otra duda. Claro, diagnóstico de deterioro cognitivo leve. ¿Es igual que una demencia? ¿Es distinto? ¿Esta duda os la habéis planteado alguna vez? Deterioro cognitivo, ¿todos entendemos lo que es? Yo no. Maruji no. Vale, ahora mismo hay muchas veces que hay diagnóstico de deterioro cognitivo. ¿Por qué hay diagnóstico de deterioro cognitivo? Porque posiblemente han hecho una evaluación y todavía no hay criterios para diagnosticar una demencia como tal. Llamémosle Alzheimer, vascular y demás. Entonces se habla de deterioro cognitivo porque esas capacidades están a un rendimiento más bajo, de alguna manera, del normal. ¿Qué habría que hacer? Ir observando, porque hay en ocasiones que ese deterioro cognitivo va a derivar en una demencia, del tipo que sea. Entonces hay igualmente que ponerle freno. Otra de las preguntas que podríamos haber puesto en el cuestionario, ¿deterioro cognitivo es normal con el envejecimiento que se dé un deterioro cognitivo? ¿Verdad o falso? Pues es fácil. Dice Antonio, es verdad. O sea, que es normal que se dé un envejecimiento, o sea, un deterioro cognitivo con el envejecimiento. Falso. Es falso. Falso. Lo que insisto, el envejecer no tiene por qué llevar un bajo rendimiento, un mal funcionamiento de nuestras capacidades cognitivas. Tenemos que diferenciar en lo que es el lentecimiento de mal funcionamiento, que es distinto, ¿vale? Esa distinción que parece como muy básica o como muy simple es muy importante, porque que yo me enlentezca no pasa nada, me adapto y sigo siendo autónomo. Si ya hay un deterioro cognitivo, ya hay un problema, que tenemos que poner solución, que tenemos que intervenir, que tenemos que reforzar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda en esto? No. Vale, hay distintos tipos, en el momento que tengáis dudas me frenáis, ¿vale? Y me decís. Hay distintos tipos de demencias. Claro, oímos más hablar del Alzheimer porque es la más numerosa, la más frecuente. Entre el 50 y el 60% de los casos son diagnóstico de Alzheimer. Pero hay otro tipo de demencias. Está la demencia vascular, está la demencia mixta, que es la mezcla de ambas, del Alzheimer y de la demencia vascular. Está la demencia frontotemporal, por cuerpos de Lewy que veíamos, etcétera, etcétera. Es bueno que sepamos ese apellido, lo que os decía, para saber un poco cómo va a ser la evolución y afinar mejor en la intervención y en el tratamiento, de alguna manera. ¿Hasta ahí sí? Vale. Definición de Alzheimer. Solo vamos a definir el Alzheimer porque es la más frecuente, digamos, ¿no? Todas van a afectar a las distintas capacidades cognitivas, lo que la diferencia de unas y otras es cuándo afecta. Por ejemplo, en el Alzheimer, lo más característico al inicio es la desorientación, los fallos de memoria, que van progresando gradualmente y van afectando a otras capacidades. En otro tipo de demencias vemos una evolución distinta. Por ejemplo, en las demencias frontotemporales vemos que la afectación es más al razonamiento, a la voluntad, a la capacidad para organizarse, la iniciativa, la empatía, y la memoria está más preservada en fases iniciales. En los casos vasculares vemos que depende al área del cerebro que esté afectada. Entonces vamos viendo cómo la evolución es distinta dependiendo de la enfermedad. ¿Qué sería el Alzheimer? Tipo de demencia degenerativa, cerebral, irreversible, que aún no sabemos qué la provoca. Sabemos cuáles son las consecuencias y qué es lo que ocurre, pero no por qué se da. No podemos anticiparnos a prevenirla de alguna manera, solo sabemos cuándo se da. Provoca la muerte de las neuronas del cerebro y suele empezar lo que decíamos, con esa pérdida de memoria, que luego se le van añadiendo otro tipo de déficits, lenguaje, la parte de la comunicación. Hablamos de las 3 A's, ¿no? Aprasia, afasia y agnosia. Que lo traduzco, ¿no? De alguna manera. Ahí lo tenemos, afasia, la incapacidad para comunicarse, ¿vale? Aprasia, la incapacidad para ejecutar movimientos coordinados, y la agnosia, la capacidad para percibir
a través de los sentidos, ¿vale? Sean desorientación y distintos tipos de alteraciones, provocando un deterioro en las distintas áreas de la persona. Por eso ahí, volviendo a la pregunta de antes, va a ser fundamental que distintos profesionales vayan hacia el trabajo de las distintas áreas que se van a ver afectadas. Vale, algunos datos que podemos ver. ¿A quién afecta? Pues entre el 5 y el 7% de las personas mayores de 65 años. Por eso nos dicen que es una enfermedad que está altamente vinculada a la edad. Es decir, puede predisponer, pero no es condición sine qua non. El que yo sea mayor no va a querer decir que la vaya a padecer. Actualmente en España aproximadamente 1.200.000 de afectados, 150.000 cada año. Y lo que decimos, íntimamente ligada al envejecimiento, aunque no tiene por qué desencadenarla. Afecta a ambos géneros, tanto hombres como mujeres. Vemos que hay un mayor porcentaje de mujeres por la esperanza de vida, que la esperanza de vida es un poquito más alta en las mujeres. Y suele tener un curso progresivo de entre 5 y 12 años desde que aparecen los primeros síntomas, ¿vale? Aquí otra cosa importante, el diagnóstico es siempre de probabilidad. Hay muchas veces que vienen familias y me dicen, es que todavía no sabemos lo que tiene, porque el médico le ha dicho que probablemente tiene una demencia tipo Alzheimer. El diagnóstico de Alzheimer siempre es de probabilidad. Entonces, eso ya es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es por descarte de otro tipo de enfermedades, porque solo van a hacer pruebas de neuroimagen y pruebas de evaluación neuropsicológica. Realmente sabríamos a ciencia cierta que la persona tiene Alzheimer si le hicieran una biopsia. En vida, obviamente, eso no se hace. Por eso siempre el diagnóstico es de probabilidad, ¿vale? Pero eso no quiere decir que estén dudando en el diagnóstico. Hay veces que dudan entre un tipo u otro tipo de demencia, pero siempre va a poner en el informe probable demencia tipo Alzheimer, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre a nivel cerebral? A nivel cerebral aparecen, claro, como unas placas, unos ovillos que van provocando una interferencia en lo que son la conexión entre las neuronas, ¿vale? Y evita que el mensaje llegue de unas a otras. Se va provocando la muerte neuronal y va perdiendo el tejido del cerebro. Y vemos lo que ocurre aquí, como que va perdiendo de una masa bien construida, digamos, a ir perdiendo ese volumen, esa masa, ese tejido cerebral. Y dependiendo de la zona del cerebro que se va viendo afectada, vamos viendo cómo hay unas áreas que se ven deterioradas u otras. Ahí es donde entendemos que la memoria está afectada o el lenguaje, etcétera, etcétera. Vale. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Dudas que podáis tener? ¿No? O sea, que lo de la muerte neuronal es que, digamos, que por lo que acabo de escucharte, que el cerebro se encoge, digamos. Claro, va perdiendo neuronas, se van provocando esa muerte y va perdiendo tejido, de alguna manera. Entonces afecta la funcionalidad. Cada área del cerebro está destinada, de algún modo, está organizada para que una parte de nuestro cuerpo funcione adecuadamente, nuestras capacidades. Entonces, en esa afectación vamos viendo cómo la persona le cuesta orientarse, cómo le cuesta recordar, cómo a veces le cuesta encontrar, sacar las palabras, expresarse, comprender, en función de esa área que se va a ir viendo afectada. Claro, otra duda muy importante, ¿cómo detecto que algo ocurre mal, ¿no? ¿Cuándo dar el paso? ¿Qué es normal y qué no lo es? Va a haber mucho miedo, cuando vamos cumpliendo años, es normal que se provoque ese miedo, ¿no? De, ay, a ver si me está pasando algo, ay, a ver si esto es normal o no lo es. Va a haber como pequeños lapsus, muchos pequeños lapsus. Pues que un día me desoriento por la calle y no sé llegar a mi casa, que un día voy a intentar pagar y de repente no encuentro el valor del dinero, no sé un poco cómo hacerlo. Voy a hacer la comida y no me acuerdo de los pasos, o meto lo que tiene que ir en la nevera, lo meto en la despensa, no me salen las palabras, no me acuerdo de algo que hemos hecho. Cuando nos pasa algo aislado y puntual, en principio no pasa nada. ¿Cuándo empieza a ser problemático? Cuando esos lapsus empiezan a ser muy numerosos y de alta intensidad e empiezan a interferir en nuestro día a día. Cuando empieza a haber una interferencia en ese día a día es cuando empezamos a sospechar algo no va bien, qué está ocurriendo. Y es ahí cuando sería el momento de
pedir ayuda, de alguna manera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Seguiríamos esta secuencia. Ante esos primeros síntomas, lo que decimos, algo puntual y aislado, pues simplemente lo observaríamos. Pero cuando empieza ya a ser algo sospechoso, que vemos que ya no es normal, es el momento de pedir ayuda. Primer paso sería médico de cabecera. Vamos al médico de cabecera y vemos un poco lo que está ocurriendo. Y el médico de cabecera nos va a mandar al especialista. ¿Quién es el especialista? Nos va a mandar posiblemente al neurólogo para que nos pueda ofrecer un diagnóstico. Y es normal también que nos puedan derivar al psiquiatra, ¿vale? Los 3 profesionales que actuarían en estas enfermedades son neurólogo, psiquiatra y geriatra, ¿vale? Dependiendo también del diagnóstico, hay veces que solo lo lleva el neurólogo o deriva ya también al psiquiatra. Ahí nos va a hacer distintos tipos de pruebas, nos va a hacer test y pruebas pruebas de neuroimagen para intentar identificar qué está pasando, ¿vale? Y nos va a dar un diagnóstico. Claro, cuando llega el diagnóstico, ¿qué pasa? Es una bomba de relojería. Muchos de vosotros ya habéis pasado por eso. Entonces supone dudas, la maraña esa que veíamos antes, ¿no? De alguna manera supone enfrentarnos a una incertidumbre, desconocimiento o falso conocimiento, cosas que he oído, que me han dicho, que he visto por la tele, pero que realmente no sé qué tengo que hacer con ello. El miedo a decir, ¿qué paso doy? ¿Lo hago correcto? ¿No lo hago correcto? ¿Me pongo en manos de especialistas? ¿Lo llevo a un sitio? ¿No lo llevo a un sitio? Empieza a haber una vorágine de dudas, incertidumbre, miedos, emociones muy varias, que muchas veces no sabemos cómo digerir. Entonces ahí es donde entra en juego la importancia de informarnos, de buscar ayuda. ¿Dónde vamos a buscar esa ayuda? A algún lugar especializado, como en este caso puede ser la asociación, para que nos ayuden a desenmarañar ese ovillo que se ha formado y que muchas veces no sabemos cómo arrancar, cómo empezar de algún modo. Va a ser fundamental ver cómo puedo intervenir y qué tipo de tratamiento de alguna manera poder dar. Ahí volvemos. ¿Qué puedo hacer? Muchos posiblemente ya os habéis enfrentado a esto y habéis tenido que ir dando pasos, pero siempre que venís a informaros es el mismo proceso, ¿no? De decir, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo abordar esta situación? Preguntabas antes, ¿qué tratamiento hay? ¿Hay posibilidades de mejora? ¿No las hay? Eso es un poquito lo que vamos a ver ahora. Claro, hay 2 realidades. La enfermedad muchas veces pensamos que solo afecta a la persona que la vive en su piel, pero realmente hay 2 realidades paralelas, pero que son igualmente fundamentales de abordar, que sería, por un lado, la persona afectada y, por otro lado, su familiar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vale, por un lado, con la persona afectada. Quietos parados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, ya habéis visto la chuleta. No, yo no la Muy bien, no la has visto. pero no la he leído. ¿Qué herramientas podemos tener para actuar sobre la persona afectada? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Antes preguntábamos, ¿hay tratamiento? Decíamos, sí. No hay cura, pero sí tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Si me permite, yo te voy a decir en cuanto al cuidador, Sí. lo que un experto dice. Cómo actuar ante la agresividad, la confusión y la agitación. Primero, ten paciencia. Sí. Segundo, escucha al enfermo. Sí. Tercero, intenta tranquilizarlo. Sí. Cuarto, háblale con suavidad y cariño. Sí. Quinto, usa su nombre y mírale a los ojos. Sexto, transmítele calma. Muy bien. 7, no discutas o rebatas lo que diga. Sí. Dale la razón y síguele el juego. El 8, prueba a distraerlo con otras cosas o cambia de tema. Y 10, habla con el psiquiatra para que introduzca un medicamento que ayude a paliar estos síntomas. Totalmente de acuerdo. Todas esas herramientas son útiles. Sí, señor. Y ahora te pregunto, ¿y para ti? Porque me has hablado del enfermo. ¿Y para ti? Para mí, yo veo la situación y he visto las cosas que he visto ahí en el panel y me cuesta muchas veces. Claro. Porque he leído un poquito y Claro. sobre eso
trato de llevarlo a la vida con mi mujer, los Eso días que la saco. El informarte, ¿verdad? Sí, Claro, exactamente. es que si no me informo, Eso es, normalmente puedo exactamente. hacer nada. Muy bien. Lo que acabas de decir es todo extraordinario y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has hablado. Todo lo que has hablado son herramientas que tenemos que ir cogiendo, porque ya que no hay cura, sí tenemos que armarnos. Nos ha tocado vivir este camino. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No me queda otra que vivirlo, por lo tanto me voy a asegurar de que vaya bien preparado, que tenga unas buenas botas, que me lleve una mochila bien cargada y la voy a cargar de herramientas, para así cada vez que me enfrente a lo que estabas describiendo, esas dificultades, delirio, agresividad, dificultad, puedo ir sacándolas para poder hacerle frente, irme armando de paciencia, de entendimiento, de una comunicación adecuada, de entretenerles, de distraerles, de tenerles estimulados. Importante, de conocer, ¿no? Un poco lo que hoy estáis haciendo aquí. Cuanto más conozco, mejor podré actuar. Vale, y con ellos, ¿qué creéis que le vendrá bien? Una parte importante es cómo vosotros actuéis, que es lo que describías también ahí, y ellos, ¿cómo vamos a intervenir con ellos? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Silencio absoluto. Yo no sé ni qué decirte, ¿no? Porque es que yo hay veces que le hablo, venga cariño, que esto, que lo otro, y bueno, y ni caso ni caso. Nada de nada. Y otras veces le digo, vamos hijo, vamos, espabila, o venga, que hay que hacer esto. Y va estupendamente, con un portero, digo, anda. O sea, la fluctuación lo que veíamos de unos días a otros, ¿verdad? Exactamente. Vale. Claro, ¿cuál va a ser el tratamiento? A veces decimos, me desconcierta lo que está diciendo Maruji, no lo sé. Sí. Vale, ¿qué son las herramientas que tenemos? Aparte de la de atenderle para mejorar su conducta, su emoción, su estado, vamos a tener estas tres, digamos, áreas. Por un lado, los fármacos, que los fármacos solos es pobre, no sirven para nada si van solos. De hecho, de fármacos solo tenemos varios grupos. Para la parte cognitiva, ahí hay una efectividad muy pobre de alguna manera si van solos. La parte cognitiva no va a hacer mucho. Lo va a hacer junto con la estimulación cognitiva. Si no hay estimulación cognitiva, el fármaco para atacar a las capacidades no va a hacer nada, ¿vale? Hay fármacos que sí van a ser muy importantes, que son los antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Esos sí van a ayudar en determinada sintomatología que puede tener la persona. ¿Por qué? En estas enfermedades hay una distorsión importante de la realidad, por lo tanto, ahí van a tener en cuenta los antipsicóticos. Va a ser importante para ayudarles a entender mejor la realidad que viven. Y luego, en determinados casos, los ansiolíticos y los antidepresivos, por determinados síntomas que pueden tener, ¿vale? Eso por un lado, por eso la importancia del neurólogo y el psiquiatra. Dependiendo del caso y el diagnóstico del familiar, hay veces que siempre le ve el neurólogo y no le deriva al psiquiatra. O el neurólogo diagnostica y directamente pasa al psiquiatra. Eso también sería normal. ¿Para qué? Para que haga un seguimiento. Es importante ese seguimiento para llegar a un equilibrio. No con la finalidad de que la persona esté más parada, más dormida, no. De que palíe determinados síntomas que a lo mejor en intensidad y en frecuencia están desbordando a la persona. Sería llegar a ese equilibrio. Pero eso solo tampoco nos valdría. Tiene que ir conjunto a lo que llamamos las terapias no farmacológicas y a la influencia de la familia y del entorno. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? En las terapias no farmacológicas, que es de alguna manera lo que hacemos aquí. Que es lo que os voy a explicar ahora, que qué es lo que hacemos aquí, ¿vale? Claro, ahí nos viene que también es muy importante el diagnóstico precoz. Cuanto antes diagnostiquen a la persona, más fácilmente vamos a poder intervenir y actuar para poder paliar esos síntomas que se van a ir dando. ¿Vale? ¿Qué es la estimulación cognitiva? Vale, nos basamos en el principio de la neuroplasticidad. ¿Qué es esto? La capacidad que va a tener el cerebro de ser elástico de alguna manera y de ir generando nuevas conexiones o que las conexiones que estén puedan seguir manteniéndose. Os decía, eso, vamos a intentar que nuestro cerebro pueda ser más plástico, digamos, más elástico, que vaya generando nuevas conexiones y que las que hay no las vaya perdiendo. Siempre uso este ejemplo, ¿vale? Que se lo oí en la primera charla a la que fui con el anterior director de la entidad,
puso esta metáfora y desde entonces la utilizo también yo para hablar un poco de lo que ocurre. Es como si estas enfermedades fueran un gran depósito en el que hay un agujero. ¿Qué pasa si en ese depósito no hacemos nada? En poco tiempo, ¿qué le pasará al agua? Pues que se derrama. Se derrama sin solución, deja de abastecer al pueblo. Pero si en ese mismo depósito, que hay un gran agujero, por arriba vamos echando agua, ¿qué pasará? Pues que se mantiene. Exactamente. Ese es nuestro objetivo, mantener. Nosotros somos la manguera, la estimulación cognitiva es la manguera. ¿Qué vamos a intentar? Nosotros somos conscientes que hay ese agujero, que hay esa afectación de las capacidades y que se van a ir deteriorando. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Equilibrar. Estimular a la persona con actividades adaptadas a sus dificultades, específicas para las capacidades que están viéndose deterioradas, adultas, con unos objetivos concretos. ¿Para qué? Para conseguir ir estimulándolas y que se equilibre. Eso es lo que nosotros hacemos aquí, los talleres. Lo que muchos de vuestros familiares hacen aquí es venir diariamente con una rutina establecida para estimular esas capacidades a través de talleres de cálculo, de memoria, de lenguaje, de razonamiento. De esa manera consigo tener el cerebro activo. La persona se siente útil, se refuerza su autoestima, se siente activa y consigo mantener esas capacidades que aún tiene preservadas muchísimo más tiempo. Antes me preguntabas, ¿qué profesionales trabajan? ¿Quiénes tienen que participar? Pues te comento, todos. Empezamos desde la estimulación cognitiva. ¿Quién la va a hacer? Terapeutas ocupacionales y psicólogos también, ¿vale? Para estimular esas capacidades cognitivas. Parte física, movilidad, funcionalidad. Bueno, la funcionalidad los terapeutas ocupacionales también. La movilidad, el fisioterapeuta o la fisioterapeuta, para entrenar toda esa parte física. Mi estado de salud, me duele algo, me ha salido una úlcera, me encuentro mal, tengo que regular la medicación. Enfermería y medicina. El cómo me siento ante las emociones que voy viviendo, porque tengo delirios, me enfado, tengo una distorsión de la realidad, siento tristeza, siento frustración, siento angustia. Psicología, los psicólogos, para valorar también esas situaciones. Y en el día a día, para ayudarme en las tareas más básicas de mi día, ayudarme a ir al cuarto de baño porque he perdido esa capacidad, a poder comer, a poder vestirme, el equipo de auxiliares. Y para asesorar también a la familia, trabajo social, de alguna manera. Hay en determinados diagnósticos, por ejemplo, Parkinson, suelen llevarlo más los neurólogos. Alzheimer, cuando ellos consideran que ya hay diagnóstico, la función del neurólogo, el neurólogo considera que ha acabado. Incluso os dicen, te doy el alta y te derivo al psiquiatra. ¿Por qué? Porque ya está diagnosticado, que es la función sobre todo en ese caso del neurólogo, en esos casos. Y deriva al psiquiatra para que haya un seguimiento de la sintomatología más conductual y psicológica, que es donde va a influir la medicación. ¿Y a quién van a derivar? A la estimulación cognitiva. A centros como el nuestro para ponerle freno, para crear una rutina con todas las áreas de la persona que se ven afectadas para ponerles freno. Hay determinados especialistas que solo su función va a ser esa, diagnosticar y derivar. Entonces eso también hay que entenderlo. En tu caso, por ejemplo, era normal que ya el neurólogo, quiero decir, es una práctica habitual. El neurólogo ya le dice, yo ya no le vuelvo a ver, te derivo al psiquiatra. ¿Por qué? Porque el diagnóstico ya está hecho. Sí es verdad que hay veces que el diagnóstico no es claro, que el diagnóstico a lo mejor no es el adecuado y todavía están en un estudio, en valorar qué tipo de diagnóstico tiene. Ahí van a ir a distintos especialistas. Veíamos cómo intervenir con el usuario, con el enfermo, con la persona afectada, que veíamos la importancia de trabajar todas esas áreas. Una duda es importante, hay muchas veces que hay familias que me dicen, ¿qué es mejor? Que se estimule en casa, cerrar un poquito, Verónica, porfa. ¿Qué es mejor? ¿Que se estimule en casa? ¿O qué pasa? Perdonar. Ah, es que porque creo que os está molestando, ¿no? Que hay mucho aire. Claro. Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que se estimulen en casa o que vayan a un centro? Vale, yo siempre digo que lo mejor es la estimulación, sea donde sea. ¿Qué ocurre a veces en casa? Que me dicen, claro, pero la persona es que no tiene iniciativa, es que yo le pongo cuadernillos pero es que no los hace, es que yo no tengo tiempo para estar con él. Vale, muchas veces en el entorno en el que estamos
empieza a haber menos estimulación, porque la persona de forma autónoma no lo hace y habitualmente no tenemos el tiempo para poder dirigir esa estimulación. Por eso al final es un buen recurso el ir a un sitio especializado. Todo vale, nosotros subimos mucho del pintan y colorean, qué bien, están entretenidos. No, no vienen a pintar y colorear, si están entretenidos bien, pero el objetivo tiene que ser de estimulación, por lo tanto no todo vale. Es muy importante un sitio especializado para que lo que hagan sea estimulación cognitiva, es decir, ejercicios adaptados específicamente a esas personas. El entretenimiento, está muy bien, pero para otros objetivos, para disfrutar, para aumentar la motivación, para entretenernos, fomentar mi ocio, mi tiempo libre, pero la estimulación tiene que ir por otro lado. Y con esto acabo, y ya pasamos a cualquier pregunta que tengáis o lo que queráis comentar. En paralelo, la familia, ¿qué vais a necesitar? ¿Cómo vamos a intervenir o tratar con vosotros con todo esto? Un punto, lo que estamos haciendo aquí, informaros, aclarar dudas, aliviar dificultades que podáis tener. Cuanta más información tengáis de las enfermedades y todo lo que conllevan, mejor vais a saber tratarles y mejor os vais a sentir vosotros. Asesoramiento social y psicológico, social en este caso con Verónica, todo lo que es ley de dependencia, minusvalía, ayudas en el domicilio, tengo que solicitar una silla de ruedas, tengo que hacer tantos trámites y no sé cómo hacerlo. Desde aquí se os va a asesorar en cualquier duda que tengáis en ese tema. Asesoramiento psicológico de forma individual o grupal, en este caso conmigo. Individual, os lo digo siempre, y ahí os voy a pedir, nos encantaría poder hacer un seguimiento desde nuestra parte más frecuente, pero es imposible con el volumen de personas que tenemos. Entonces yo os pido que vosotros nos marquéis vuestra necesidad, que si vosotros necesitáis, por ejemplo, que os asesoremos de la evolución del usuario, de dificultades que tengáis vosotros, nos demandéis, que me llaméis. Oye Laura, quiero una entrevista, ¿vale? Porque quiero que me cuentes cómo va mi familiar, o quiero ver este tema contigo, o mira, me encuentro muy mal, no sé qué decisión tomar. Llamarme. Y lo que estamos haciendo ahora es a demanda vuestra. Hay familias que no te llaman prácticamente en el año porque no hay esa necesidad, y familias que a lo mejor nos vemos con una frecuencia mucho mayor, mensual, quincenal, semestral, que marquéis vosotros la necesidad que cada uno tengáis. Tenemos también los grupos de autoayuda, ¿vale? Que por aquí hay algunas personas que ya están dentro de los grupos. Que sepáis que hay grupos mensuales, todos los meses tenemos un grupo terapéutico, en el que ahí sí exige un compromiso. Las charlas podéis venir a esta, no volver a una temática que os interese, no exige ningún tipo de compromiso. El grupo de autoayuda sí, porque son grupos terapéuticos, en los que una vez al mes nos reunimos las mismas personas y ahí lo que hablamos es de nosotros, de cómo nos sentimos, de cómo nos encontramos, de cómo llevamos la enfermedad, de cómo la entendemos, de qué dudas tenemos. Ahí un poco abrimos nuestro corazón, digamos, al resto de personas que participan en el grupo. Y eso ayuda, creemos que ayuda, porque a veces no es tan importante lo que yo os pueda trasladar como profesional como se lo oigáis a otra familia, que está viviendo lo mismo, que ha pasado por ahí. De repente en nuestra mente hace un clic como diciendo, no sabía yo que eso podía hacerlo, fíjate cómo lo vi esta persona. Y nos ayuda a empezar a ver la realidad de un modo distinto. Entonces son muy útiles. Si alguno estuviera interesado, que se ponga en contacto conmigo y vemos cómo incorporarle a los grupos de autoayuda, ¿vale? Entrenamiento en el manejo de la enfermedad, los talleres psicoeducativos que hacemos como 2 veces al año, que son más prácticos. Hoy es más teórico, impide más la participación porque no hay tanto tiempo, y el taller es más reducido en personas y lo que hacemos son ejercicios, un poquito más práctico, ¿vale? Apoyo en la toma de decisiones y adaptación, siempre que necesitéis os podemos asesorar, ayudar. Y también la parte del ocio y tiempo libre, que os decía al inicio, que aún no la hemos puesto en marcha, pero que no tardando vamos a empezar a hacer excursiones. Ocio y tiempo libre, actividades para que no hablemos nada de la enfermedad. Esas son las que mejor los pasáis, a esas voy yo menos. Que no hablemos de la enfermedad, que nos vayamos a Sanabria, a Fermoselle, que comamos bien, que disfrutemos viendo algo, que nos conozcamos, que hablamos y que desconectemos totalmente de esta realidad y de esta situación. Y mensualmente, antes de la pandemia lo hacíamos y nos encantaría volver a retomarlo, lo que llamamos los cafés reminiscencia, que era que una vez al mes nos reuníamos las familias, tal como estáis ahora, pero para no hablar de esto, para ponernos unas tapas, unos pinchos y comentar algo que nos interese.
Pues la vida, la vendimia, la matanza, la recogida de los frutos, la Semana Santa, temáticas de interés que nos puedan resultar útiles y que nos ayuden a desconectar. De esa manera nos informamos, asesoramos, gestionamos nuestras emociones y desconectamos. Y ahora sí... Y de esa manera, pues oye, se pasa bien, por lo menos... Hombre, ya lo creo que Exactamente, exactamente. Y ahora sí, hasta aquí. Que decían, si ellos se olvidan de su mundo actual, no lo hagas tú. Ayudémosle a recordar y ser recordados. Ahora sí, dudas, comentarios, opiniones, lo que os apetezca contarme.